empezamos como desde la mitad en adelante. Bueno, ¿ya ahí pueden ver la pantalla? ¿Se ve bien? Sí, señora. Sí, señora. Listo, entonces, primero vamos a, ¿se inscribieron en el CIPA? En el campus de ustedes. Entonces, Sí, señora. significa que el CIPA genera la lista de asistencia directa a nivel nacional. Entonces, van a entrar ustedes en estos momentos al campus. Entonces, yo voy a tomar por acá una cédula de algún estudiante de la lista mía. No importa quién salga. Pero a ver, impulse y vamos para acá. ¿Cuál es la idea? Este es... Este es lo que ustedes ven en su plataforma. ¿Sí? Entonces acá donde encuentran los cursos. Y esta persona ya se inscribió. Vamos a cambiar. Espérame. Entonces, esto es lo que ustedes ven, todas las asignaturas que tienen, entonces yo las puedo ver si están o no matriculados, si la están viendo, cómo van su avance en cada una de las asignaturas inscritas. Luego ustedes ven acá, esta parte donde están todos los CIPAs que se les han programado. ¿Cuál es la idea? Ingresen en su campus y le dan inscribirse. Si ya le dieron inscribirse, deben después volverle a dar que ya se encuentran dentro de la sesión para que les active la asistencia. ¿Listo? Entonces, por favor, deben hacer esta tarea ahora para que les tome la asistencia de todo el CIPA del día de hoy. ¿Claros? Listo, profe. Bueno, perfecto. Igual ahorita Listo, vuelvo otra vez mientras que van ingresando. Segundo, ya les están enviando las invitaciones. Recuerden que en el curso de pensamiento lógico se hacen unos CIPAs de primera matrícula que anteriormente se llamaban B-Learning, ¿sí? Entonces se hacían de forma presencial y se hacían de forma virtual. En estos momentos se van a tomar solamente los CIPAs de primera matrícula de forma virtual, de los cuales para la zona sur, que somos nosotros, la zona sur comprende Tolima, Huila, Caquetá y Putumayo. Para esos 4 departamentos tenemos el primer CIPA de primera matrícula el día 5 de marzo. Entonces, por favor, para que lo tengan presente, deben inscribirse en esos CIPAs de primera matrícula, deben hacer lo que les acabo de decir en el campus para que les puedan dar los 20 puntos. Resulta que al asistir a esos CIPAs de primera matrícula, les van a dar 20 puntos. Y esos 20 puntos, pues, les van a sumar al puntaje de todo el semestre, de todas las tareas. Hay veces uno tiene una tarea que le quedó más bajita, o alguna evaluación, o bueno, por X o Y razón, no tenemos el puntaje deseado, entonces esos 20 punticos van sumando. Normalmente, perdón, se hacen esos CIPAs de primera matrícula para cada una de las tareas. Entonces, tarea 1, tarea 2 y tarea 3. Entonces, para que los tengan en cuenta, en estos momentos ya deben estar enviándole la invitación. Sin embargo, yo ahorita después de que terminemos el CIPA, les voy a escribir en el Teams la fecha y la hora exacta de esos CIPAs de primera matrícula. ¿Listo? Listo, profe, sí, señora. ¿Alguien me está escribiendo? Marlon dice, tutora, yo tengo CIPAs de primera matrícula para esto. Eso, para el 7 de marzo o es el 5. Ese es 7 de marzo, sí, tiene razón, no es el 5, es el 7. Jueves 7 de marzo es el CIPA de primera matrícula. Entonces, por favor, para que se inscriban. Si no se inscriben, así asistan, no les van a dar el puntaje, los 20 puntos. Entonces, es importantísimo que lo hagan.
¿Listo? Entonces, eso ya es otra información y bueno, acá empezamos. Estamos en estos momentos en la tarea 1 de la unidad 1, Fundamentos de Lógica, Métodos para probar la validez de argumentos. Este tema, digamos que estos 3 temas de intermedio del curso de pensamiento lógico, pues son temas que son muy apartes, pero que se comprenden uno del otro. ¿Sí? Lo que es los métodos de aprobar validez de argumentos y los cuantificadores, digamos que son los temas un poco más complejos de poder digerir, entonces lo bueno es que ustedes lo vayan tomando punto por punto. Como vamos a tratar de hacer dentro de 8 días y para dentro de 15, o sea, todos estos sábados, para que cuando lleguemos al día de la entrega de la tarea, pues podamos haber resuelto todos los 4 puntos. ¿Sí? Entonces hoy vamos a ver primero y segundo punto, más o menos, para que ustedes vayan adelantando. Por otra parte, veo que ustedes casi no escriben en el foro. Yo todos los días reviso el foro y no me escriben más de 16 personas. Y eso. La idea es que ustedes escriban, que seleccionen la letra que van a realizar. Recuerden que ustedes tienen 5 letras, A, B, C, D y E, para los 4 puntos. Entonces, cada grupo que está en el campus es de 5 personas. Entonces, realmente cada uno debe tomar una letra. Por eso se hacen de la A a la E todos los ejercicios para que cada uno tenga su letra. No todos han escogido la letra. Resulta que si hay letras repetidas en ese grupo, no puedo calificar ninguna de las dos, a no ser de que uno de ellos haya escrito en el foro, entonces la otra persona que haya repetido la letra me toca ponerle 0 y no es la idea. Entonces, por favor, ingresen al foro, seleccionen la letra y allí mismo pueden ir ustedes cargando esos avances, los hacen en un Word, cargan el Word y yo voy y reviso y siempre les dejo un comentario, de tal forma de que si el ejercicio que ustedes están presentando o el avance que están presentando está bien, yo una vez les digo, está muy bien, listo para que lo pongan en el formato final. Si está mal, yo les digo dónde está mal y dónde deben hacer la modificación para que esa retroalimentación la puedan tomar ustedes y también todos los del grupo puedan leerlo y puedan ver y se puedan apoyar entre todos. Entonces, no se les olvide escribir en el foro, es bastante importante. Esta tarea la debemos entregar el 24 de marzo, es decir, hoy estamos a 2, tenemos 22 días exactos para entregarlo. ¿Listo? Entonces, por favor, para que lo tengan en cuenta. Hasta el 24 se cierra y ya ahí ya para cargar es muy difícil. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar ahora sí. Cuando hablamos de fundamentos de lógica, estamos hablando realmente de cuáles son esas expresiones matemáticas. Entonces, vamos acá en rojo. Estos fundamentos, digamos que es la teoría. Y la lógica la tomamos como el análisis matemático. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a esos fundamentos de lógica, aparece algo que se llaman proposiciones lógicas. Vamos a escribirlo por acá. Y esas proposiciones lógicas en sí son unas expresiones. Tranquilos que yo después les cargo estas diapositivas. Son esas expresiones que de manera matemática las decimos de manera teórica, es decir, ¿cómo hacemos un conteo matemático, un análisis matemático dentro de una estructura gramatical? ¿Sí? Entonces, es esa expresión matemática que puede ser afirmativa o que puede ser negativa. ¿Sí? Entonces, para que esa expresión matemática, ¿sí? O para que ese análisis matemático, esa lógica matemática, la expresemos de una manera teórica, entonces ellas tienen unas condiciones. Primero, lo tenemos acá, que puede ser verdadero o puede ser falso. ¿Sí? No hay medias tintas, o es o no es. Eso deben tenerlo muy en cuenta. También determinamos que están denominadas a través de letras.
cualquier letra del abecedario, excepto dos letras, que es la letra A y es la letra V o la letra O. ¿Por qué? Porque la V o puede ser verdadero, ¿sí? O puede ser una expresión categórica, o puede ser un conector. Entonces, se puede uno equivocar. Entonces, no puede ser F, porque F es falso, y si estamos hablando de la misma expresión lógica o de la proposición, pues no podemos tener la denominación de la proposición y al mismo tiempo la caracterización de verdadero o falso. ¿Sí? No puede ser A porque A también hace parte de uno de los conectores, entonces nos podemos confundir. No puede ser O porque O también hace parte de un conector. ¿Cuál es la idea? Que sean letras, pero de forma consecutiva. Entonces ustedes pueden coger P, Q, R, S. O, L, M, N. ¿Sí? Entonces, deben tratar de... Dime. ¿Me dices algo? La idea es que se delimitan por las letras del abecedario y estas letras del abecedario van en minúscula. ¿Listo? De acuerdo con eso, esa expresión matemática o esa expresión categórica también me afirma o niega algo, alguna característica o algún sujeto dentro de la proposición, ¿sí? También tenemos de que estas proposiciones pueden ser simples y al mismo tiempo pueden ser compuestas, ¿sí? Entonces vamos a mirar cuando nos referimos a una proposición simple o a una proposición compuesta. Pero pues antes de esto vamos a determinar acá que si tenemos una proposición, la proposición tiene estas tres categorías, o digamos que debe cumplir estos tres puntos, que debe tener un sujeto, que obligatoriamente debe tener un verbo y debe tener un complemento, la oración o la proposición. Apagamos los micrófonos, espera, yo los voy a silenciar. Porfis. Listo. Entonces, ejemplo. El apartamento es muy pequeño. ¿Cuál sería el sujeto allí? Apartamento. ¿Sí ve? Hace las veces de sujeto, porque es de quien yo estoy hablando. El verbo en este caso sería es. ¿Sí? Y el complemento, que pues es muy pequeño. ¿Sí? Estas son o hacen parte de las proposiciones simples. Entonces, ellas deben tener sí o sí siempre un sujeto, un verbo y un complemento. ¿Por qué? Porque ellas deben determinarme o deben determinar al lector qué es lo que está hablando y de quién está hablando para poder uno hacer la conexión entre dos proposiciones. Entonces, tenemos dos categorías. Primera, la proposición simple o atómicas. Entonces, cuando hablamos de una proposición simple o atómica, es porque solo tiene un sujeto y un verbo y un complemento. Es decir, este ejemplo, el apartamento es muy pequeño, es una proposición simple. También podemos decir, el agua es un líquido inoloro. O más cortica, el agua es líquida. ¿Sí? Tengo un sujeto, tengo un verbo y tengo el complemento. ¿Sí? A eso se le llama una proposición simple.
Pero también tenemos las proposiciones compuestas o también las pueden escuchar como proposiciones moleculares. Cualquiera de los dos nombres están bien, ¿sí? Las podemos llamar compuestas o las podemos llamar moleculares. ¿Qué característica tienen estas proposiciones compuestas? ¿Sí? Y es que tienen dos o más proposiciones simples. Y al tener dos o más proposiciones simples, sí o sí, esas proposiciones van a estar unidas por unos conectores lógicos, ¿sí? Esos conectores pueden ser y, o, entonces, y sí, y solo sí. ¿Listo? Entonces, para que sea una proposición compuesta, debo tener más de una proposición simple y debe haber un conector. Entonces, ejemplos para esta proposición. Tenemos uno por acá. El agua, aquí unamos el agua. Es líquida y es inolora, ¿sí? Si tenemos dos proposiciones, que el agua es líquida y la segunda proposición, el agua es inolora. Entonces podemos decir el agua es líquida y es inolora, ¿sí? O si la queremos hacer completa, el agua es líquida y el agua es inolora. Estamos uniendo dos proposiciones con un conector. En este caso es un conector y. Pero esos conectores tienen unas características. Esas las deben tener muy en cuenta. Entonces, para nosotros poder nombrar, ¿sí? O poder caracterizar esas proposiciones simples y compuestas, poder simbolizarlas, se hacen de esta forma. Entonces acá tenemos las simples y acá tenemos las compuestas. Entonces las simples las nombramos P, Q, R y S. Pero en las proposiciones compuestas, como es la unión de dos proposiciones, dos o más proposiciones simples, podemos tener P o Q, ¿sí? U, entonces R, sí y solo sí S. Mira, una proposición simple, otra proposición simple y con azul tenemos el conector. Pero lo cambiamos. Y de esta forma es que simbolizamos las proposiciones para que lo puedan tener ustedes en cuenta. Entonces, vamos acá. Empezamos a ver las proposiciones con sus conectores, los que estábamos viendo. Conectores de negación. A algunos les queda más fácil hacer como la campanita, ¿sí? O en el computador les es más fácil hacerlo así. Esto significa negar la proposición, es decir, no Q. Ejemplo, vamos a devolvernos acá. Si el agua es líquida es Q, entonces si vamos a negar a Q, quedaría que el agua no es líquida. Estoy negando la proposición, estoy diciendo que eso no es así.
Pero tengan algo en claro, que si yo digo que el agua no es líquida, no quiere decir que sea falso o que sea verdadero de una vez. Yo puedo decir, el agua no es líquida. Y la respuesta es, eso es falso, porque el agua es líquida. ¿Sí? Que yo niegue la proposición no me obliga a decir que es verdadero o es falso. ¿Sí? Que yo niegue la proposición me obliga es más a analizar si lo que se está diciendo está bien y es verdadero o está mal y es falso. ¿Sí? Entonces, eso deben tenerlo en cuenta. Una cosa es negar la proposición y otra cosa es afirmarla, ¿sí? Como verdadero o negarla como falso. Tenemos la disyunción, que es cuando tenemos una V y esa se refiere a O. Entonces tenemos el agua es líquida o inolora. Cuando el conector es O, puede que sea o A o B. Es decir, no me obliga a que tienen que ser las dos. ¿Sí? O es A o es B. Pero cualquiera de las dos que sea, está bien. ¿Sí? Esa es la gran diferencia. Y cuando decimos y, aquí sí me obliga a que son las dos. Es decir, es A y es B. ¿Sí me hago entender? Es decir, las dos proposiciones tienen que estar o tienen que ser de una forma unidas y que las dos están sucediendo. Cuando hablamos de o, no las dos pueden suceder, con que suceda una o que suceda la otra, está bien. ¿Listo? Esa es la diferencia entre la y la o, es decir, la disyunción o la conjunción. Luego tenemos un condicional que me dice sí, entonces, o también me puede decir por lo tanto. ¿Qué me dice? Que este me condiciona con el antecedente y el consecuente. Ya vamos a ver el tema del antecedente y el consecuente. Entonces ya me condiciona y me dice que si pasa esto, entonces va a pasar lo otro. ¿Sí? Si yo me monto al carro, entonces voy a llegar más rápido. ¿Sí? Si yo me voy en buseta, si yo me traslado en un bus, me voy a llegar un poco más tarde, ¿sí? Como que es una consecuencia de lo que esté pasando, pero esto es para dos proposiciones, es decir, para poder formar una proposición compuesta. Y cuando tenemos el bicondicional es sí y solo sí, es decir, bi, es decir, que va para los dos lados, es decir, no es un antecedente y un consecuente, sino que juntos pueden ser antecedentes o juntos pueden ser consecuentes. ¿Listo? Entonces, vamos a colocar acá otra antes del ejercicio. ¿Qué quiere decir con el antecedente y el consecuente? Entonces, cuando tenemos una proposición P, entonces vamos a inventarnos una proposición. No, María, pongamos un nombre cualquiera. Clara. Clara va al cine los martes. Y Q, las entradas son gratis el miércoles, digamos. Entonces tenemos las dos proposiciones. Y vamos a hacer la conexión para mirar el antecedente y el consecuente. Entonces tenemos acá. Tenemos el antecedente. Y el consecuente. Cuando hablamos de antecedente es el que está antes de, ¿sí? O sea, lo que inicia, lo que está antes de que pase. Y el consecuente es la consecuencia de lo que pasó. Y entre el antecedente y el consecuente hay un conector. Entonces, vamos a hacerlo con negro. Si tenemos P y tenemos Q. Y vamos a unirlo
o darle un conector lógico. ¿Cuál podemos ponerle? Y. Vamos a ponerle I, ¿cierto? Entonces, ¿qué me dice? P, Clara va al cine los martes y las entradas son gratis los miércoles. Y si le ponemos el O, ¿qué va a pasar? ¿Cómo nos quedaría? ¿Quién nos ayuda? Clara tiene los martes o las entradas son Exacto. Y si gratis lo el miércoles. cambiamos con O, ¿Cómo, profe? si en vez de P o Q ponemos Q o P. Ah, ok. Las entradas son gratis el miércoles o Clara va al cine los martes. Es decir, que puede ser o uno o puede ser el otro, ¿sí? Pero si tenemos el antecedente y el consecuente de una forma condicional, P, entonces Q. Entonces, Clara va al cine los martes, entonces las entradas son gratis el miércoles, ¿sí? Una antecede y la otra tiene una consecuencia. ¿Sí? Todo depende de cuál es el conector que se esté determinando. Y de esa forma podemos trabajar las proposiciones. Entonces, acá tenemos un ejercicio. Vamos acá, si es una proposición simple, si es una proposición compuesta o es una proposición o no es una proposición, y cuál sería el conector. Entonces, ¿cuándo vas al médico? ¿Es una proposición? ¿Es una proposición simple o es una proposición compuesta? No es una proposición. Esta no es proposición. Muy bien. La luna llena es redonda. Esto simple. Simple. Proposición simple. Es una Sería proposición simple. simple. La luna, sujeto. ¿Cuál sería el verbo? Es. Y Exacto. redonda El complemento, sí, el señor. complemento. Entonces acá tenemos, ¿estás conmigo o estás contra mí? Compuesta. Es una Compuesta. compuesta. ¿Y cuál sería el conector? La O. O. ¿Sí? Y es la forma. El conector es la O y la vamos a determinar como una disyunción. La corrupción y la delincuencia matan nuestro país. Compuesta. Y Es compuesta, sí. Y el conector es I. Es I. Entonces, el conector es I y es una conjunción. Si colocas el postre en la nevera, entonces cuajará rápido. Esa es. Una disyunción. No, es entonces esto. Entonces, esta es compuesta, ¿sí? Compuesta. Sí. Era compuesta Y y el conector, mírelo. el conector sería Entonces, entonces. es decir, Entonces, que es uno condicional. Eso. Entonces es entonces y es condicional. ¿Aprenderás a aplicar las fórmulas? Sí, solo si practicas con varios ejercicios. compuesta y Bicondicional. Bicondicional, mire, sí Exacto. y solo sí. Entonces es una flechita que va para los dos lados. Bicondicional. ¿Listo? Entonces, eso deben tenerlo muy en cuenta para en la primera pregunta que deben realizar las proposiciones que le están dando ahí y deben unirlas, ¿no? De acuerdo con esos conectores y deben hacer todo el diálogo de lo que se está diciendo en la unión de las proposiciones con los conectores lógicos. Profe, cómo es que se llama el entonces? O sea, ¿cómo es que se dice? Entonces es condicional. Ese condicional. Ok. Y el sí, solo sí es bicondicional.
Entonces recuerden que cuando decimos bonita mañana, cuando decimos buenos días, no son proposiciones. Son oraciones cualquiera, ¿sí? Son escritos, pero no son proposiciones porque para que sean proposiciones debe tener un verbo, un sujeto y un complemento. ¿Listo? Eso es muy, muy, muy importante que lo tengan en cuenta. Entonces vamos a empezar con las tablas de verdad. Entonces, primero vamos a ver en las tablas de verdad cada uno de los conectores y luego determinamos cuántos verdaderos y cuántos falsos deben haber dependiendo la estructura lógica que les estén dando en el ejercicio, para que no se me vayan a confundir. ¿Listo? Entonces, tenemos acá P y Q. Entonces vamos a hablar de primero, esta es la conjunción. Entonces, ¿cuál es la conjunción? La I. La I. Sí, señora. Entonces tenemos verdadero, verdadero, falso, falso. ¿Sí? Y para Q, verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Qué deben tener ustedes en cuenta acá? Para poder ustedes colocar dentro de la tabla de verdad, verdadero, falso, entonces, para la primera proposición, siempre se toman en bloque todos los verdaderos y en bloque todos los falsos. En la segunda proposición que va al lado, lo que se hace es intercalar los verdaderos y los falsos. ¿Para qué? Para que no me queden todos iguales, sino que me puedan quedar diferentes. Verdadero, 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 falso, falso, verdadero y falso, falso. ¿Listo? Eso deben tenerlo muy en cuenta. Ahora vemos igual la tabla de verdad como tal. Por ahora quiero es que entendamos lo que son los conectores lógicos. Entonces, ¿qué me dice la conjunción? Que es verdadero, vamos a hacerlo más bien con negro, no con azul. Es verdadero cuando ambas proposiciones son verdaderas. Entonces, ¿cuál es esa condición? Para que sea verdadero, ¿sí? En esta compuesta es porque ambas deben ser verdaderas. De lo contrario, pues todas son falsas. ¿Qué quiere decir? Verdadero, verdadero, cumple la ley. Verdadero. Verdadero. Verdadero, falso, no cumple. Por lo tanto, falso. Falso. Falso, verdadero, no me cumple, es falsa. Y falsa, falsa, no me cumple, es falso. ¿Sí? Lo único que debe tener en cuenta es que es verdadero si juntas son verdaderas. De lo contrario, no. ¿Listo? Segunda, tenemos la disyunción. Ay, se me puede. La disyunción. La disyunción es ¿qué? La O. La O. Entonces tenemos P, Q. P, O, Q. Verdadero, verdadero, falso, falso. Verdadero, falso, verdadero, falso. Entonces, ¿qué dice la disyunción? Que es falsa cuando las dos proposiciones o las proposiciones son falsas. De lo contrario, van a ser verdaderas. Entonces, verdadero, verdadero, no me cumple con la ley, va a ser verdadero. Verdadero, falso, no cumple con la ley, es verdadera. Falso, verdadero, no me cumple con la ley, es verdadera. Falso, falso, mire, es falsa solo cuando las dos son falsas. Listo.
¿Por qué? Mira, si este es O, si yo hago uno y hago el otro, bien. Si yo hago uno pero no hago el otro, está bien, porque o es uno o es el otro. ¿Sí? Lo mismo acá, falso, verdadero. No hago ese, pero hago el otro, es verdadero. Pero si ya no hago ninguno de los dos, ahí sí es falso. En cambio, en el I es distinto porque es ese y también es el otro. Entonces, para que se cumpla, deben ser los dos. En la O, no. Con que haga uno, puede que el otro no. ¿Sí? Entonces, eso deben tenerlo en cuenta. Ahorita vamos con el tercero, que es la implicación o condicional. Y es el entonces. P, Q. P, entonces, Q. Verdadero, verdadero. Falso, falso. Entonces, para esta, ¿qué me dice la ley? Que es falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. ¿Sí me hago entender? Entonces, este es el antecedente, para que no se me vayan a perder, antecedente y consecuente. Antecede, porque está primero, consecuente es la consecuencia que está al final. ¿Sí? Entonces, si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, entonces la condición es falsa. Entonces, antecedente verdadero y consecuente verdadero no cumplen, por lo tanto es verdadera. Antecedente verdadero, consecuente falso, mira, si me cumple, entonces es falsa. Antecedente falso y consecuente verdadero es verdadero porque no me está cumpliendo. Antecedente verdadero y consecuente falso es verdadero porque no me está cumpliendo. ¿Qué deben tener en cuenta acá? Muy importante, quién es el antecedente y quién es el consecuente. Y de esta forma ustedes van a poder determinar cómo se maneja la tabla de verdad respecto a esas proposiciones con las que ustedes estén trabajando. ¿Listo? Vamos para acá. Ah, no. Quiero coger nomás la tabla. ¿Será que me pasa nomás la tabla? Ahí sí. Nos queda faltando uno. Y esta es el bicondicional. O también lo pueden encontrar como doble implicación. Cualquiera de las dos está bien. Entonces tenemos P y Q. Y acá tenemos P, sí, solo sí, Q. Entonces, formamos nuestra tabla de verdad. Y nos dicen que para esta doble implicación o bicondicional nos habla de que es verdadero cuando las dos proposiciones son verdaderas. Y es falso cuando las dos, perdón, acá también, y es verdadero. Ay, se me perdió. Cuando las dos proposiciones son falsas. Estoy escribiendo mal. ¿Qué quiere decir eso? Que si las dos proposiciones son verdaderas, es verdadero. Pero si las dos proposiciones son falsas, también es verdadero. ¿Sí?
Esa es la doble implicación. Entonces, verdadero, 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 porque me cumple, verdadero, falso, es falso porque no me está cumpliendo la condición, falso, verdadero, es falso porque no me está cumpliendo la condición, y falso, falso va a ser verdadero porque sí me cumple la condición dada. ¿Sí me hago entender? ¿Preguntas Sí, hasta acá? No, señora. ¿Todo muy bien? Sí, señora. Listo. Entonces, cuando hablamos de las tablas de verdad, vamos a hacer acá como un paréntesis, vamos a hablar de las tablas de verdad. Porque no todas las tablas que ustedes tienen les va a quedar así de pequeñitas. Resulta que las que ustedes tienen son mucho más grandecitas, ¿cierto? Entonces, ahí vamos a tener. Vamos a Profe, dividir. profe, la disyunción es cuando solamente es falso cuando ambas son falsas, ¿cierto? ¿En cuál? La disyunción es cuando solamente ambas... Cuando las dos. Cuando ambas son falsas, Obligatoriamente ¿cierto? las dos. Sí, señor. Vale. Vamos a correr esto por acá. Entonces, tenemos a P, tenemos a Q. Aquí puedo adicionarle más. Vamos a poner una tabla. Me queda como me gustó. Esta está mejor. Entonces tenemos proposición P y proposición Q. Vamos a hacerlo con negro, verdadero, verdadero, falso, falso. Verdadero, falso, verdadero, falso. Estas dos se llaman proposiciones. Como las partes de la tabla. Luego tenemos los conectores, es decir, P o Q y P y Q. ¿Sí? Entonces vamos a hacer la de P o Q. Recordemos acá. P o Q es una, mírenlo, disyunción. ¿Y qué me dice? Que esa disyunción es falsa cuando las dos son falsas. Vámonos para acá. P y Q es falso cuando las dos son falsas. Por lo tanto, verdadero, verdadero es verdadero. Verdadero, falso es verdadero. Falso, verdadero es verdadero. Falso, falso es falso. Y cuando tenemos P y Q, mírenla, tenemos es la conjunción P y Q, que me dice que es verdadero solo cuando ambas son verdaderas. Entonces, verdadero, verdadero es verdadero y de ahí en adelante todas son falsas porque no tengo ninguna más verdadera. A este paso o a estas columnas donde nosotros hacemos la conexión o determinamos el conector, a estas nosotros les vamos a llamar las proposiciones compuestas, porque están compuestas por dos proposiciones y un conector. Y luego al final viene algo que se llama P o Q y P y Q. A esto, que es lo que ustedes tienen en el ejercicio, se le llama el
argumento. Es decir, como la conclusión de la conexión de la conexión de esas proposiciones que se está realizando a partir de esos conectores es que se forma un argumento. ¿Qué le me dice acá? Que este argumento y el otro argumento. Por lo tanto, la conexión entre ellos o el conector entre ellos que nos va a valer es este. ¿Este cuál es? El I. Es decir, este que ya hicimos compuesta y este que ya hicimos compuesta. Entonces vamos a determinar cómo es I. ¿Qué me dice? Es verdadero si los dos son verdaderos. Vamos a mirarlo. Juntos son verdaderos, entonces este es verdadero. Verdadero o falso, no me sirve, es falso. Verdadero o falso, no me sirve, es falso, ¿cierto? Falso o falso, no me sirve, es falso. ¿Sí? Y así determinamos la tabla. ¿Claros? Sí, señora. Perfecto. Entonces, vamos a hacer la otra parte y es la de determinar cuántos son los cuadritos que hay que hacer, porque es que eso tiene una condición. Eso no es así como tan chévere. Tengo 4 cuadritos y son verdadero y falso, falso. No, señor. Para poder nosotros determinar la tabla de verdad, siempre contamos con verdadero o falso. ¿Sí o no? Esas son nuestras dos condiciones. O es verdadero o es falso. ¿Sí? Pero si tenemos 2 para una proposición, pues si tenemos 2 proposiciones, pues van a ser 4. 2 verdaderos y 2 falsos. ¿Cierto? Pero si tenemos 3 proposiciones, pues vamos a tener otro verdadero y otro falso. ¿Sí o no? Pero yo, ¿cómo determino esto dentro de una tabla? Entonces, en la tabla de verdad, si mi evaluación lógica o si mi estructura lógica o lo que le están dando en el ejercicio, ¿sí? O lo que le están pidiendo en el ejercicio, como ustedes lo quieran llamar, depende la cantidad de elementos. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. P y Q, entonces R. Eso es lo que nosotros nos están dando en el ejercicio. Eso es un ejemplo. ¿Cuántas proposiciones tenemos en este ejercicio? 3. 3, mira. 3. 1, 2 y 3. Tenemos 3 proposiciones. Esta expresión simbólica tiene 3 proposiciones. Por lo tanto, para nosotros saber cuántos cuadros debe tener esa tabla, nos dan una ecuacióncita, bueno, una estructura matemática, y es que es 2 a la n. ¿N quién es? N es la cantidad. Número de proposiciones. De proposiciones, sí, señor. Y 2, ¿quién es? Mire, 1 y 2, porque cada uno solamente tiene 2 opciones. O es verdadero o es falso. Entonces, en este caso, como tenemos 3, ¿cómo sería? 2 a la 3. 2 por 2 por 2. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8 filas. Uy, no, 4 por 2, 8. ¿Sí? Recuerde que es una potencia. Sí, señora. Entonces, va a tener 8 filas y va a tener estructurado estas proposiciones de tal forma que vamos a cumplir lo que nos dicen acá, mire, la proposición, la parte compuesta y el argumento. Entonces vamos a hacerlo acá. A ver cómo nos queda. Entonces tenemos 2, 4, 6, 8. P, Q, P y Q, R, P y Q, entonces R.
Que yo lo ponga acá o acá no tiene nada que ver. Si para ustedes es mucho más fácil poner primero todas las proposiciones simples y luego las compuestas, no hay problema. ¿Por qué yo puse primero este y luego este? Porque para yo poder determinar el argumento, como yo tengo un entonces, el entonces que me dice que yo tengo un antecedente y un consecuente. Al ponerle el R antes, pues se me van a trocar y de pronto nos vamos a confundir. Solo es por eso, ¿sí? No es por nada más. Pero si a ustedes les queda más fácil poner primero las proposiciones simples y luego las compuestas y luego el argumento, es muy válido, ¿sí? Está muy bien, no hay lío. ¿Listo? Entonces no se preocupen por eso. ¿Cómo determinamos verdaderos y falsos dentro de la tabla? ¿Qué les decía al comienzo? Siempre para la primera columna, la primera proposición, colocamos primero todos los verdaderos y luego todos los falsos. En este caso, como son 8 espacios que debemos determinar, entonces tenemos 4 verdaderos y 4 falsos. En la primera. En la segunda lo que hacemos es trocarlos. Verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso. Y para la tercera proposición, que sería esta, lo que hacemos es intercalarlos. Verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso y verdadero, falso. Si ustedes observan, todos tres tienen diferente configuración, de tal forma de que siempre me va a dar distintas las uniones, ¿sí? O la composición de las dos para poder tener un éxito en la conexión o un éxito en la aplicación del conector para el argumento final, ¿sí? Entonces, no importa la posición de estos dos, estas sí deben ir siempre, pero no importa la posición de estos dos, depende más la facilidad con la que ustedes lo puedan hacer. ¿Listo? Entonces vamos a hacer el primero. ¿Qué me dice? Verdadero, verdadero, da P, verdadero. exacto, tenemos P y Q. ¿Qué me dice la I? Es Ahí va a ser verdadero cuando solo, ambos son verdaderos. Exacto, cuando ambas son verdaderas. Entonces, ¿qué tenemos acá? Verdadero, ¿cierto? Verdadero, verdadero, falso, no, falso, falso. Mira, acá todas las 4 son falsas porque inician con falso. Sí, es mucho más fácil de falsas. hacer. Entonces, ¿qué me dice ahora el argumento? Nos dice, tome que P y Q es el antecedente y R es el consecuente. Consecuente. Entonces, antecede y consecuente. Entonces, cuando tenemos el antecedente y el consecuente, ¿qué nos dice? Que es una implicación o es un condicional. Y que es falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Perdón. El consecuente es falso. Qué pena. Entonces seguimos acá. Entonces tenemos antecedente y consecuente. Cuando tenemos verdadero y verdadero, ¿qué nos va a dar? Falso. Falso. Sí, señor, falso. Si tenemos el antecedente verdadero y el consecuente es falso, es verdadero. Verdadero. Y como de aquí en adelante el antecedente es falso, por lo tanto, todos me van a dar falsos. ¿Sí ven? Que es mucho más fácil. Y de esta forma, el argumento, que este es el argumento, aquí nos da la tabla de verdad para el argumento. ¿Claros? Profe, yo me perdí. ¿Dónde te perdiste? No importa, volvemos otra vez. Yo igual, en el entonces. En el entonces, Profe, acá. ¿puede dejar mirar la diapositiva 11? La 11, acá.
Listo, profe. ¿Listo? Aquí en esta parte es cuando escogemos cuánto, o cuando determinamos, más bien, no escogemos, determinamos cuántas filas va a tener nuestra tabla de verdad. Y depende siempre de la cantidad de proposiciones que tengamos. Entonces, volvemos acá. ¿Qué me dice el argumento? Que yo tengo un antecedente y yo tengo un consecuente. Vamos a escribirle acá abajo para que nos quede más chévere. Este es el antecedente y este es el consecuente. ¿Qué me dicen entonces? Que es falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Entonces, antecedente es verdadero y el consecuente es falso, por lo tanto es Falso. falso. Entonces, aquí nos equivocamos. Sí. Sí, profe, yo como una equivocación. Sí. Sí. Es que se me hizo como raro. Sí. Entonces tenemos Verdadero Entonces, es verdadero. falso, exacto. Entonces, falso es cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Entonces, el antecedente es verdadero y consecuente es verdadero. Es verdadero. Por lo tanto, es verdadero. Cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Es falso. Es falso. Es falso. Cuando el antecedente es falso y el consecuente es verdadero. Es verdadero. Es verdadero. Antecedente falso y consecuente falso es verdadero. Antecedente falso y consecuente verdadero es verdadero. Antecedente falso y consecuente falso es verdadero. Antecedente falso y consecuente verdadero es verdadero. Antecedente falso y consecuente falso es verdadero. ¿Listo? Si fuera sí, solo sí, es al contrario, la que había puesto inicialmente. Listo. ¿Hasta ahí bien? ¿Claros? Ahora sí, profe, sí. Ahora sí todo ok. Ahora Exacto. concuerdan las cosas. Ajá, listo. Entonces, dentro de la construcción de estas tablas de verdad, espera, les borro esto para poder escribir. Tenemos que hay una caracterización de las tablas, ¿cierto? Si vieron ustedes en los ejercicios que le dicen que debe determinar qué tipo de tabla es, entonces tenemos una que es tautología, o tenemos una contradicción o contingencia. O una contingencia. ¿Esas son las que hacen parte de la ley de inferencia? Dime. ¿Esas son las que hacen parte de la ley de inferencia? Sí, señor. Cuando ustedes hacen en los ejercicios y determinan la tabla, ahí al final del ejercicio les dicen, ¿qué tipo de tabla es? ¿Es una tautología, una contradicción o una contingencia? Pero para nosotros poder determinar eso, pues hay una serie de condiciones. Y no son tan difíciles, es más de observación. Desde que ustedes tengan una buena observación, van a tener una buena expresión de la tabla. Entonces, ¿qué me dice? Que es una tautología o una tabla de verdad, es una tautología cuando la proposición o cuando es una proposición que es verdadera para todos los valores de verdad de sus componentes. Es decir, si tenemos P y tenemos Q, ¿sí? Y acá tenemos el argumento. Vamos a poner solo el argumento. No sé, la misma que teníamos. P y Q, entonces R. Entonces, esta tautología cuando todas son verdaderas. Si todas las del argumento le da verdadero, es una tautología. Es una contradicción, o también es llamada absurdo, contradicción absurdo, lo pueden ver desde las dos formas. Es
si el resultado es falso para todos sus posibles valores. Es decir, en vez de tener en el argumento, volvemos otra vez a colocar el argumento, y es P y Q, no A, sino I, Q. Entonces, R, es decir, que si todos me dan falso, es una contradicción, ¿sí? O sea, todos son falsos en esa composición del argumento, entonces allí me va a dar esa contradicción o absurdo. Y cuando hablamos de una contingencia, pues vamos a tomar la misma. P y Q, entonces R. En esa contingencia es cuando puede ser verdadera o también puede ser falsa, pero depende de los valores de verdad, ¿sí? O depende de los valores de falsedad de sus componentes más simples. Por lo tanto, vamos a hacerlo acá. Si tenemos la proposición P, nos va a tocar hacer y Q. Verdadero, verdadero, falso, falso. Verdadero, falso, verdadero, falso. Nos dio verdadero, 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 falso, es falso, verdadero y verdadero. Ese es el entonces. Espera acá. Vamos a dejar el argumento solo para que no se me enreden. Y luego la ponemos distinta. Entonces Q. ¿Sí? Esta es la condicional, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué me dice? Que es una contingencia cuando puede ser verdadera o también puede ser falsa, pero ¿de qué me depende? Depende de sus valores de verdad o de falsedad de sus componentes más simples. Es decir, cuando tiene valores verdaderos y valores falsos dentro de su argumento. Ahí la llamamos contingencia. Si todas son verdaderas, es una tautología. Si todas son falsas, es una contradicción. Pero que si tenemos verdaderos, ¿sí? Proposiciones verdaderas y tenemos proposiciones falsas dentro del argumento, entonces vamos a tener una contingencia. ¿Listo? O sea que la tabla anterior que desarrollamos una contingencia. Esta de acá es una contingencia, mírenlo. Ah, ok. Devolvámonos a las tres que hicimos ahorita. ¿Sí? En este caso, ¿qué sería? La primera. Contingencia todas. Contingencias todas, sí, todas son contingencias. Exacto. Sí, señor. ¿Listo? Entonces, ténganlo muy en cuenta. ¿Claros? Sí, señora. Sí, señora. Perfecto. Sí, señora. Entonces, dentro de la estructura de las proposiciones que ustedes tienen, van a tener un lenguaje natural con respecto al lenguaje simbólico. Entonces, esto es para que puedan terminar de una vez el primer ejercicio. El primero y el segundo ejercicio. Entonces, ¿qué dice? Para el ejercicio 2. Cuando tenemos un lenguaje natural o un lenguaje simbólico, deben tomar todas esas proposiciones, ¿sí? Y tratar de hacer toda una estructura gramatical donde coloquen tanto las proposiciones como los conectores. ¿Sí? No es que lo hagan mecánico, porque en ocasiones si observaron cuando estábamos haciendo los primeros ejemplos, que uno no necesita volver a escribir toda la proposición, porque cuando uno empieza a hacer la conexión o empieza uno a utilizar los conectores, uno le puede quitar ciertas palabras a la proposición para que tenga un mejor sentido, ¿sí? Esa expresión gramatical. Entonces, la idea es que ustedes puedan establecer ese lenguaje. Entonces, ejemplo, tenemos a P, activan la restricción de carros en la ciudad. Tenemos a Q, hay contaminación del aire. Tenemos a R, las personas tienen conciencia ambiental. Es decir, ya tenemos las tres. Entonces, ¿qué me dice? P y negamos a Q, sí, solo sí, R.
Entonces vamos a escribir. ¿Será que sí me alcanza ahí para escribir las dos? Todas. Vamos a hacer el intento. Es que yo escribo muy grande. Entonces nos quedaría AP. Activan. Más bien hagamos algo más chévere. ¿Y aquí qué conector iría? La I. Y La I. eso sí lo puedo poner acá. Entonces, activan la restricción de carros en la ciudad y si ve que acá me están negando a Q, entonces la proposición de Q es hay contaminación en el aire. Entonces, ¿cómo quedaría ahí? ¿Cuál es la idea? Lo que les decía ahorita, traten de que esa expresión gramatical que estemos escribiendo, pues tenga una lógica, ¿sí? Entonces, ¿no? Entonces las personas No, mira, tienen... primero acá el sí, solo sí, el entonces no lo podemos usar porque tenemos un conector que sí Ah, y ok, estamos perfecto. negando. ¿Listo? Entonces, no Sería la podemos negación. utilizar. Sería la negación de, La negación. ¿qué podemos decir? O sea, teóricamente, ¿qué sería? Y no contamina el aire. y no hay contaminación en el aire. Pero si nos ponemos a mirar la expresión gramatical, entonces sería activan las restricciones de carro y no hay contaminación o sin contaminación del aire, ¿sí? Entonces yo puedo, esto lo puedo unir, colocar sin, ¿sí? Y estoy igual negándolo. ¿De qué depende que sea no hay o sin? Depende de la expresión gramatical y como mejor nos parezca que está bien escrito, ¿sí? Pero en realidad estamos diciendo en los dos casos la negación. Si decimos sin, pues estamos negando. Sí, está Y negando, si sí. decimos no hay, también estamos negando. ¿Sí? O sea, sigo cumpliendo con la característica de la negación. Pero puedo escribir cualquiera de las dos. Todo depende, vuelvo y les digo, de cómo gramaticalmente se escuche mejor. Entonces, sin contaminación del aire, y luego me dice que sí y Sí, y solo solo sí. sí. Sí, Entonces solo si podemos las escribir personas tienen sí conciencia. y solo si las personas tienen conciencia ambiental. ¿Qué otra palabra podríamos usar del sí y solo sí? ¿O qué otro conector? Entonces, Podría ser, entonces, No, entonces no es bicondicional, es una sola condición. Acá es bicondicional. Es decir, esto pasa si solo las personas tienen conciencia. Podemos decir, Profe, por lo que siempre y las cuando- personas tienen conciencia, siempre, exacto, siempre y cuando las personas tengan conciencia ambiental. Es decir, pasa eso si las personas tienen conciencia. Si no pasa eso, pues no tienen conciencia. Sí, recuerde que cuando es bicondicional, entonces yo debo tener el antecedente y el consecuente de una manera unida. ¿Sí? Recuerden que en la bicondicionalidad, ¿qué decíamos? Que es verdadero cuando las dos son verdaderas o cuando las dos son falsas. Es decir, las dos cumplen. Por eso es el sí, solo sí. O sea, sí, solo sí, las dos están negándose, entonces es verdad. O las dos son verdaderas, entonces es verdadero. Por lo tanto, entonces, la idea es que ustedes traten de mirar
que cuando hagan ese lenguaje natural, pues determinen todas las proposiciones que están allí inmersas y que cuando determinen esas proposiciones que están allí inmersas, relacionen los conectores y luego le den una lógica gramatical a lo que están escribiendo. ¿Claros? Sí, señora. Bueno, entonces hasta acá tenemos primero y segundo ejercicio full ok para que los termine. Entonces vamos a dejar el zip hasta acá y nos vamos a encontrar de nuevo dentro de 8 días. Tratemos de hacer los zipas cada 8 días para que ustedes también vayan avanzando. Y dentro de 8 días podemos hacer 3 y 4, ejercicios 3 y 4, y más bien dejamos dentro de 15 días solamente para preguntas. ¿Les parece? Bueno, Sí, señora. Listo, profe. Me parece bien. Sí, señora. Sí, Profe, para esa que les quede, planificación. porque igual más o menos nos señora. quedan 3 semanitas, entonces apenas, dos sábados más, entonces el otro sábado terminamos las otras 2 preguntas y dejamos el siguiente sábado solo y exclusivo para preguntas del trabajo. Por favor, muchachos, chicas, chicos, no se les olvide escribir en el foro, no escriben en el foro, ¿listo? Por favor. Y inscribirse en el CIPA de primera matrícula que es para el 7 de marzo, jueves 7 de marzo, 7 p.m. ¿Listo? Profe, Dime. lo de la asistencia, solamente inscribirse y ya automáticamente. Sí, señor. Ya los que estábamos ahorita iniciando se inscribieron. Por favor, ingresen. Los que no han ingresado, ingresen. Cuando ustedes llegan al campus, que como hay ahorita más personas conectadas, entonces ustedes entran a su campus y donde están los CIPAs, mira, acá está, CIPA Tarea 1, Pensamiento Lógico, le tienen que dar a ustedes como confirmar. ¿Qué quiere decir? De que entraron. ¿Para qué? Para poder tener la asistencia de ustedes a nivel ya de su campus virtual. Sin embargo, pues yo tengo la asistencia del Teams, pero pues esa asistencia digamos que es para nosotros, es para mí, para yo tenerla en cuenta. Profe, ahí me sale como asistente, o sea. Asistente, ¿sí? ¿Sí? Ah, Ajá, sí. Entonces, primero les sale convocado o inscribirse, entonces ustedes inscriben. ¡Prum! Después de que les da inscribirse, entonces ahí sí ya le pueden confirmar de que están como asistentes en el CIPA. Esto mismo lo deben hacer con el CIPA de primera matrícula para el jueves 7 de marzo. Recuerde que el CIPA de primera matrícula les da puntos y esos puntos cuando ustedes están terminando el semestre se van a dar cuenta que son lo mejor que le pueden dar a uno, porque uno puede subir la puntuación, ¿sí? Y pasar con más tranquilidad la materia. Dime, Claudia. Hola, profe, resulta Hola. que no alcancé a entrar en el principio, pero entonces yo entro ahí al campus, pero yo tengo solamente lo del CIPA de primera matrícula, no sé cómo confirmar la asistencia de hoy. El abajo CIPA le de hoy aparece. se llama CIPA 2, tarea 1, pensamiento lógico. Este es el que debe aparecerles. Esa aparece abajo, sí. Donde dice comunidades. Comunidades de interacción, abajo, hombre. Por lo CIPA menos para 2 este sería estudiante. Ah, ya sí. Exacto. ¿Sí? Ay, pero yo a ese no me había inscrito, le voy a inscribirme y después así. Dale, sí. Dale a inscribirse. Vamos a ver si todavía te deja. Creería que sí, todavía los deja. Ah, ya, sí, confirmar asistencia y me dio asistente. Ok, listo, sí. Eso. Entonces, esta misma tarea que están haciendo acá, la deben hacer con el CIPA de primera matrícula, porque esa es sí o sí. Si ustedes se inscribieron, le dan los puntos. Si no se inscribieron, no hay puntos. ¿Listo, muchachos? Se deja un bicondicional. Muchas gracias. Listo, Bueno, profe, muchas entonces se gracias. cuidan mucho y nos vemos el próximo sábado. Sin embargo, recuerden que yo estoy acá en el CECAT de Neiva. Creo que todos mis estudiantes son de acá de Neiva. Si necesitan alguna asesoría, yo estoy en las mañanas, de martes a viernes en las mañanas. ¿Listo? Y los sábados estoy en las tardes. Y cualquier pregunta la podemos ahí contactar por Teams, ¿no? También. Por Teams, sí señor, o por correo, o por el campus, o por el foro. Yo Ahora, pues. todos los días reviso el foro. El único día que no reviso foros de la semana es el lunes.
El lunes sí no reviso nada porque el lunes no estoy en la universidad. De resto, todas las mañanas, de martes a viernes, estoy pegada al foro contestándoles y por eso sé que nomás máximo escriben entre 10 y 13 personas. No escriben más. Y Yo creo son que esta semana ya empiezan a 150. escribir. Ojalá porque Esta semana ya pues, empiezan a escribir. esa interacción en el foro es muy importante. ¿Listo? Profe, gracias. Bueno, gracias a ustedes y que pasen muy buen fin de semana y espero que esta semana estén duchos trabajando en la tarea. Bueno, Vale, profe, muchas gracias. Listo. Bueno, muchas gracias. hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, profe. Hasta luego, compañeros.